poquito acerca de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, NIC-SP. Así como tenemos normas internacionales de contabilidad para el sector privado, pues así se tiene para el sector público, ¿verdad? Y bueno, hay diversas normas internacionales de contabilidad. Aquí pues yo les dejo una página, ¿verdad?, que es la que contiene las normas internacionales de contabilidad para el sector público de Guatemala, que está en el Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Y pues si pudieran entrar a esta página y encontraremos varios recursos, ¿verdad?, sobre la NIC. Y tenemos aquí pues las NIC que están vigentes para Guatemala, y aquí tenemos un resumen de ellas para que podamos estar al día. Y aquí pues encontraremos algunas diapositivas que nos puedan ayudar a explicar algunos puntos. Entonces el día de hoy pues ocupamos a lo que son las NIC, las normas internacionales de contabilidad, y pues queremos explicar un poquito acerca de cada una de ellas, a grosso modo, ¿verdad?, para que tengamos una idea. La norma 1, pues igual que la NIC 1, pues la NIC 1SP norma la parte de la presentación de los estados financieros, y al igual que la NIC general, pues la posición financiera, el desempeño financiero, los cambios de efectivos en el patrimonio, el flujo de efectivo, estado de resultados y balance general, ¿verdad? Entró en vigencia a partir del 1 de julio de 2001. La NIC 2 pues nos habla un poquito acerca de la presentación del informe, ¿verdad?, sobre lo que corresponde al estado de flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces aquí nos habla un poquito acerca de clasificación de las operaciones, que ya sabemos que en la NIC 7 nos dice que las operaciones son de operación, inversión y financiamiento. Operación tiene que ver con la compra de maquinaria de equipo, inversión, ¿verdad?, para poder tener recursos para poder trabajar, y financiamiento es de donde obtenemos la plata para poder trabajar y funcionar, ¿sí? La NIC número 3, SP, superávit y déficit neto del periodo, errores fundamentales y cambios en las políticas contables. Y recordemos que esta NIC, en la NIC normal, pues es nuestra NIC 12, si no me recuerdo, ¿verdad? Y aquí la NIC 3 SP. Entonces norma cómo es que de alguna otra manera pues se tiene ese cambio económico en los estados financieros del sector público, ¿verdad? Cómo se hace tratamiento contable y todo lo que tenga que ver con las estimaciones para generar, ¿verdad?, comparabilidad de los estados financieros a nivel internacional y determinar si no ha tenido errores y si cuándo ha cambiado las políticas contables, ¿verdad?, para poder ajustarse a ellas. La NIC 4, efectos de las variaciones en tasas de cambio de la moneda extranjera, pues aquí nos dice que cuando el Estado o el gobierno hace transacciones económicas con otros países, ¿verdad?, pues tiene que regirse en función de la moneda de la transacción del país que se está trabajando, ¿verdad? Si fue con Estados Unidos, pues estamos trabajando en dólares, pero si fuera con España estamos trabajando euros, ¿verdad? No trabajamos pesetas, trabajamos euros. La número 5, pues nos habla de costos por interés, o sea, define el tratamiento contable de los costos asociados con los recursos adquiridos por la entidad por vía del endeudamiento. Cuando hablamos de costos por interés estamos hablando de, por ejemplo, cuando nosotros compramos algún bien, o sea, el sector público compra un bien y lo compra al crédito, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es ese costo que se está asumiendo, ese interés gasto que se está generando por la operación? Pues, ¿cómo contabilizarlo, verdad? Las 6 estados financieros consolidados y separados. Recordemos que nosotros acabamos de ver en la NIC 37, 38, matrices y subsidiarias, y la NIC 6 SP nos está hablando sobre estados financieros consolidados y separados. Se dice que son los requisitos para la preparación de estados financieros en el tratamiento contable de las entidades controladoras en los estados financieros de la entidad controladora. O sea, hablemos de otro punto de vista. O sea, si por ejemplo Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Educación, ¿verdad?, tiene una entidad fiscalizadora central, que es el Mineduc Central, pero tiene departamentales que manejan también algunas cuestiones y reportes financieros. El departamento financiero de cada dirección departamental de educación presentará informes cada mes, y al final del año y del periodo se tendrán que consolidar en una información maestra, ¿verdad? Entonces es aquí donde cabe estados financieros consolidados y separados para el sector público. La NIC 7, contabilidad de inversiones en entidades asociadas,
Recordemos que la contabilidad de inversiones en entidades asociadas no es más que como nosotros generamos asociación o sociedades, ¿verdad? Y entonces aquí se da la apertura y el procedimiento de cómo trabajar esta parte, ¿verdad? Y cómo se va a estructurar el capital. O sea, recordemos que cuando estamos formando sociedades del sector privado, pues la estructura del capital tiene que ver por el aporte y el tipo de sociedad, y cuando lo hablamos del sector público tiene la misma caracterización, cómo vamos a estructurar esa sociedad y cuál es el capital que va a aportar cada entidad del Estado, ¿verdad? Es cómo se va a trabajar. NIC 8, pues la NIC 8 nos está hablando sobre información financiera sobre intereses en negocios conjuntos, vuelve otra vez a fortalecer la NIC 7 y se entiende por asociación en participación el acuerdo obligatorio el cual dos o más partes interesadas se comprometen a emprender una actividad sujeta a control mancomunado. Por ejemplo, vamos a suponer que la Municipalidad de San Pedro, la Municipalidad de Palo Gordo, la de San Marcos, Río Blanco, Cucho, se asociaron para hacer un proyecto de agua, ¿verdad? Grandísimo, millonario, por cierto. Y acá, entonces, ya vemos de qué manera se hacen los estatutos, las normas y procedimientos y cuál es el trato contable, ¿verdad?, de este procedimiento. Entonces, es aquí donde cabe mencionar los intereses en negocios conjuntos, o sea, cuál es la participación de cada municipalidad, cuáles son los beneficios, cuál es el aporte de cada municipalidad dentro de este proyecto. ¿Ya? La NIC 9 son ingresos ordinarios sobre recursos por transacciones con contraprestaciones. Acá cuando hablamos de esto estamos hablando principalmente cuando entidades públicas, ¿verdad?, del sector público generan alguna operación entre ellas y pues de esa operación se obtienen ganancias o dividendos o regalías, ¿verdad?, en el intercambio de estos bienes. ¿Cómo podría hacerse esto? ¿En dónde podemos obtener regalías? Es, por ejemplo, cuando el sector público pues, puede hacer un trabajo con el sector privado y del sector público se transfieren o se venden bienes para el sector privado y ahí pueden haber regalías, o se condona un proyecto y es un proyecto mixto y se puede tener alguna utilidad o ingreso por el proyecto. Es ahí donde ya tenemos dividendos o regalías, ¿verdad? Entonces, de esa manera pues es como estamos desarrollando esos puntos, ¿sí? La NIC 10, información financiera económica, hiperinflaciones y contratos de construcción. La NIC 10 dice, principalmente se va a encargar, ¿verdad?, cuando se hacen aquellas operaciones y en ese punto de las operaciones se tiene una inflación. Recordemos que en economía cuando hablamos de inflación es subida desmedida de los precios y una hiperinflación es una inflación súper extrema, ¿verdad? Entonces cuando las transacciones y las operaciones se han hecho de una forma tal en que la plata, el valor, tiene una supervaloración, entonces cómo tratar esos proyectos, ¿verdad? Y eso pasa mucho en el sector público. NIC 11, contratos de construcción. NIC 17, contratos de construcción para el sector privado. Dice que acá, al igual que en el sector privado, pues debe determinarse de qué manera se deben regir los contratos, los tipos de contratos, el tiempo, cuáles son las obligaciones del contratista y la parte contratante y cómo se va a generar el trato contable, cómo se van a operar las transacciones, las compras, las ventas y si también, pues, cómo se va a operar cuando se ha pasado del tiempo de ejecución de la obra y se tiene que reponer, ¿verdad? A eso se refiere este punto. La NIC 12, inventarios, que tiene que ver con la NIC 2, general, inventarios, ¿verdad? Señala pautas de la determinación del inventario, las reducciones del inventario, aumento del inventario, cuando vamos a tener un valor neto realizable, un valor realizable, valor en libros. Recordemos que todo eso lo hemos visto, ¿verdad? BNR y BER. El valor neto realizable es cuando nosotros le sumamos o le restamos descuentos, le restamos descuentos y le sumamos gastos. Y valor realizable es el valor bajo el cual es el costo del bien a vender y tiene que verse mucho el valor en libros, ¿verdad? El valor que tiene contablemente. La NIC 13, arrendamiento, y esa tiene que ver con la NIC general sobre arrendamientos y leasing, perdón.
Y en los arrendamientos pues tiene que ver mucho pues la política de la propiedad, tiene que ver los contratos de arrendamiento, la parte financiera, además tiene que ver la parte de operación, si el arrendamiento es financiero o si el arrendamiento es operativo. Recordemos que en el arrendamiento operativo pues solo alquilamos, en el arrendamiento financiero pues hay opción de compra o recompra de los bienes, ¿verdad? La NIC 14, eventos ocurridos después de la fecha de presentación de reporte, al igual que la NIC 27, 32, no me recuerdo bien, sobre eventos después de los estados financieros. O sea, cuando no se han operado algunas situaciones y tienen que operarse, ¿verdad? Cuando ya terminó el periodo. El 31 de enero, pues dejamos cerramos la contabilidad, pero a las 6 de la tarde, pero a las 8 de la noche hicimos una operación. Esa no se registró, como la tenemos que registrar. NIC 16, propiedad de inversión. NIC 17, propiedad, planta y equipo. Me voy a centrar en la 17, que es importante. En la NIC en la NIC 12, creo, propiedad, planta y equipo general, y la NIC 17, propiedad, planta y equipo, tienen lo mismo. Aquí se establecen las bases para poder establecer la contabilidad de la propiedad, planta y equipo, cómo generar las depreciaciones, cómo hacer los registros por arrastre, cómo darle rebajas, ¿verdad? Y cómo dar el trato contable de esos elementos que estamos hablando en este momento. Entonces, es sumamente importante esta propiedad, planta y equipo. Información por segmentos viene a complementarse con la información de estados financieros separados. Provisión, pasivos y contingentes. En esta NIC se establece principalmente a la revelación de la información sobre pasivos y activos, ¿verdad? Y cómo es que van a quedar esas partidas presupuestarias, ¿verdad? Del área. La NIC 20 nos hace la parte de tratar sobre información a revelar sobre partes relacionadas. Es aquí ¿qué información vamos a dar a conocer acerca de las transacciones entre entidades públicas y privadas o entidades públicas y públicas, ¿verdad? O sea, cómo quedarían esas operaciones y qué es lo que se tiene que registrar, ¿verdad? La 21, determinar el valor de activos no generados de efectivo. La 22, revelación de información financiera sobre el sector gobierno general, sistema general de información gubernamental. La NIC 23, ingresos por transacciones sin contraprestaciones, y la 24, prestación de información presupuestaria en los estados financieros. No todas las aplicamos correctamente, ¿verdad? Por eso no estoy hablando de todas. Beneficios a empleados. NIC 25 SP, NIC 28 y 27 NIC normal. Que la 28 reemplaza a la 27, ¿verdad? O a la 12, perdón. Beneficios a empleados. El objeto de esta norma es prescribir todos aquellos lineamientos bajo los cuales se puede determinar el valor de los empleados, ¿verdad? Y dice que un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se crea un derecho a recibir en el futuro, y un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado. ¿Cuándo es que se pueden reclamar esos servicios? ¿Cómo se pueden reclamar? Y cuál es la forma correcta de poder reclamarlos, ¿verdad? Cuándo hay que pagar las pensiones, cuándo hay que pagar todas estas prestaciones generales, cuándo es que se debe contabilizar, de qué manera se debe pagar, etcétera. Eso es lo que trata la NIC 25, ¿verdad? En la NIC 26, deterioro de los activos generadores de efectivos. Aquí en la institución pública tenemos algunos activos que generan efectivo, ¿verdad? La norma también especifica cuando la entidad revertirá la pérdida por deterioro de valor, así como la información a revelar. Recordemos que estábamos hablando de pérdidas por deterioro de valor en la NIC normal, ¿verdad? Que era la NIC 36, y aquí la tenemos en NIC 26, ¿verdad? La 27 trata sobre cuestiones de cultura. La 28, instrumentos financieros presentados, que tiene que ver con la NIC 32, instrumentos financieros, ¿verdad? La 28 y 29 de la NIC SP tiene que ver con la NIC 32, instrumentos financieros generales y derivados. ¿Y qué son los instrumentos financieros? Son los contratos, las facturas, ¿verdad? Todos aquellos instrumentos legales financieros que van a avalar las transacciones que se han hecho, las operaciones que se han realizado,
NIC 30, instrumentos financieros de revelación. 31, activos intangibles, o sea, lo que se amortiza. Acuerdo de concesión, la 32, ¿verdad? Y hasta ahí pues tenemos la NIC SP. ¿Cuál es el sentido de hablar un poquito acerca de la NIC SP? Porque en algún momento a nosotros nos va a tocar o nos va a corresponder estar en el sector público y necesitamos pues de alguna u otra manera el poder conocer qué son las NIC SP. En esta noche pues solamente quisimos dar una pequeña explicación de qué son las NIC SP, presentar este primer punto, ¿verdad? Y dejar a ustedes la inquietud de poder leer un poquito más acerca de la NIC SP. En la siguiente clase pues veremos un ejemplo de una de las NIC que nos interesa, que es la de propiedad planta y equipo, cómo manejarla, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima.